Para la primera semana del mes de febrero del proyecto ECAM Hidalgo Química, tercer grado de secundaria, tenemos esta actividad donde mostraremos cómo se puede predecir el comportamiento de una reacción a través del tiempo y el significado de la velocidad de reacción. Imaginemos una reacción en donde las moléculas de un compuesto A se transforman en moléculas de compuesto B. A esto se le llama una reacción irreversible. Supongamos que en cada minuto el 10% de las moléculas de A se transforman en moléculas de B. Observemos lo que sucede con 12.000 moléculas del compuesto A. Para ello vamos a colocar en esta celda, que es la H8, el 10%, que sería el 0.1. Damos Enter. Aquí sería el 10%, damos Enter, colocamos el 10, y el tiempo, vamos a iniciar con C, en el tiempo 0, que sería el tiempo inicial, son 12.000 moléculas, y en el tiempo 0 no hay cantidad de moléculas que se transformen, ni tendríamos moléculas al inicio de B. Posteriormente, para generar tiempos de un minuto en un minuto, lo que hacemos es poner la fórmula siguiente en la celda B8 igual a el dato anterior más 1. O sea, sería B7 más 1. Damos Enter, lo seleccionamos y copiamos el formato hasta llenar esta tabla, que va a llegar hasta el valor de 50 minutos. Posteriormente lo que vamos a hacer es hacer el cálculo del primer renglón, donde calculamos primero la cantidad de moléculas que se transforman de A a B. Como me indica aquí, es el 10%, que está representado con este valor que tenemos en la celda H8. Por lo tanto, aquí sería igual a el porcentaje, que de alguna manera para este cálculo va a ser constante. Por lo tanto, le damos clic H8 y pulsamos la tecla F4 para que quede esto constante, signo de pesos antes y después de la letra, multiplicado por la cantidad anterior o inicial de moléculas de A. Si nosotros le damos Enter, vemos automáticamente que estos son 1200, que sería el 10% de 12.000. El cálculo siguiente es cuántas moléculas de A nos quedan, que sería igual a las moléculas iniciales menos las que se transforman. Sería C7 menos D8. Damos Enter y me quedarían 10.800 moléculas en el primer minuto. Y moléculas de B va a ser igual a las moléculas iniciales, que ahorita en el caso particular es 0, pero de todos modos lo pulsamos, sería E7 más las moléculas que se transforman de A a B cada minuto, que es D8. De tal forma que esto genera un equilibrio, porque la suma de moléculas de A y la cantidad de moléculas de B siempre me va a dar las 12.000 iniciales. Entonces, en este caso se justifica, en la página 65 se empieza a explicar qué sucede en el primer minuto y por qué este equilibrio. Ya lo comentamos ahorita, de que se genera la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Veríamos qué sucede en el siguiente minuto. Si ya tenemos aquí fórmula en la celda C8, D8 y E8, entonces lo único que hacemos es copiar el formato para ver qué sucede en el minuto siguiente. Y esto ya se justifica porque el 10% de 10.800 son 1.080. A 10.800 le restamos 1.080 y me quedarían 9.720 moléculas de A en el segundo minuto. Y como teníamos 1.200 moléculas en el primer minuto de B y se están transformando 1.080 en moléculas de B, la suma de 1.200 y 1.080 serían 2.280 moléculas de B. Y nuevamente, 9.720 más 2.280 son 12.000 moléculas, que finalmente son las que están
en esta reacción participando. De esa manera tendría justificado estas cantidades. ¿Y qué sucederá en el minuto 3? Pues la misma situación. ¿Cuál es el 10% de 9.720? Pues 972. ¿Cuántas moléculas de A nos van a quedar en el minuto 3? 8.748. Y moléculas de B se van a acumular de las 2.280 que tenía en el minuto 2 con las que se transforman en el minuto 3 de moléculas de A en B, y tendríamos en total 3.252 moléculas de B. Y nuevamente está el procedimiento. ¿Qué se pide aquí? Que extendamos y que empecemos a analizar qué sucede con toda la reacción. Entonces seleccionamos desde la celda C10 hasta E10 y con la cruz negrita le damos doble clic. Ya tendríamos esto lleno. Si nos damos cuenta, aparecen cantidades en forma decimal y lo único que necesitamos es como hacer el redondeo, y para ello, ya que están seleccionadas, vamos a donde primero aumentamos decimales. Esto es como hacerlo a propósito, y vean que ya todas tienen un solo decimal, y lo único que hacemos ahora es disminuir decimales y ya tendríamos cantidades enteras. Este procedimiento es importante porque sabemos que las moléculas deberían de estar completas, no media molécula. Y de esa manera ya tenemos llena nuestra tabla y podemos hacer el análisis y contestar. Por ejemplo, ¿qué le pasa si nosotros analizamos ahora cada 5 minutos? Para facilitar un poco, veríamos que el comportamiento y la tabla que tenemos en la página 66 se está cumpliendo con las cantidades correspondientes. ¿Qué está sucediendo cada 5 minutos? Entonces, más o menos lo que podríamos ir seleccionando y pintando para poder analizarlo. Y así lo tenemos hasta el minuto 50. Esto permite que se tenga un mejor análisis de ver cómo es la velocidad de reacción cada determinado tiempo. Entonces, ya que tenemos aquí identificado, vean que estos valores coinciden con los que tenemos en la página número 66. Y podemos hacer ya respuestas. ¿Qué le pasa a la cantidad de moléculas de A conforme pasa el tiempo? Pues nosotros nos damos cuenta que empieza a disminuir. Esa sería la respuesta. ¿Y qué le pasa? ¿A qué valor crees que llegue esa cantidad cuando pase mucho tiempo? Pues en este caso tiende a desaparecer, por lo tanto a 0 moléculas. ¿Qué le pasa a la cantidad de B conforme pasa el tiempo? Pues vemos que partió de 0 y estas cantidades van aumentando. Por lo tanto, la cantidad de moléculas de A disminuye y la cantidad de moléculas de B aumenta, por lo tanto son inversamente proporcionales. Dice, ¿a qué valor crees que llegue esa cantidad cuando pase mucho tiempo de las moléculas de B? Pues van a llegar a ser las moléculas de A que inicialmente se tenían, que son 12.000. Supón que ahora tenemos en determinado tiempo y lo único que podemos hacer aquí es automáticamente cambiar. Vean que esto facilita las cosas porque ya tenemos la tabla llena. Observemos que ahora tenemos 100.000 moléculas de A. Vamos a colocarlos al inicio, 100.000. 1, 2, 3, ahí están 100.000, damos Enter y vean que automáticamente las cantidades cambiaron. Dice en la reacción anterior cuántas de ellas se transforman en moléculas de B durante un minuto, y pues vemos que el 10% de 100.000 serían 10.000. Esa sería la respuesta. Nos vamos a la página 67 donde dice que la tercera columna de la tabla nos muestra la rapidez. En este caso, esta columna me está indicando la rapidez con que se transforman en cierto tiempo. Regresemos a las 12.000 moléculas de A y veríamos aquí que dice que en el minuto 10 había 4.184 moléculas de A y se transformaron 465. Entonces la velocidad de reacción sería 465 moléculas
se transforman en moléculas de B. Esa sería la velocidad de reacción. En el minuto 20, nos vamos al minuto 20, se tenían 1459 moléculas de A y se transforman 162. Entonces la velocidad de reacción ahora es de 162 moléculas por minuto. Por lo tanto, la velocidad de reacción cada vez va disminuyendo. Y vean que en el minuto 30 tenemos 509 moléculas de A y se transforman 57 moléculas. Por lo tanto, la velocidad de reacción son 57 moléculas por minuto en ese tiempo. Y así podemos analizar que la velocidad de reacción también decrece de acuerdo a, porque depende de la cantidad de moléculas de A. De acuerdo con tus observaciones, ahora completa lo siguiente, con mayor o menor. Cuando la cantidad del reactivo es mayor, la velocidad de reacción será mayor. Cuando la cantidad del reactivo es menor, la velocidad de reacción será menor, porque de alguna manera son como directamente proporcionales con respecto al tiempo, la cantidad de moléculas de A y la velocidad de reacción. Entonces aquí dice que explique qué relación tiene el hecho de que cada minuto el 10% de las moléculas de A se transforma en moléculas de B con la velocidad de reacción. Esto tiene que ver mucho porque el 10%, que es la cantidad de moléculas que se transforman, pues esa viene siendo la tasa o la velocidad de reacción que tiene este análisis que estamos realizando. Esto de alguna manera permite que nosotros ahora podamos analizar qué sucede si tuviéramos ahora el 20%. Vamos a poner 20%, vean que la velocidad de reacción es mucho mayor y rápido tiende a cero y se transforman las moléculas de A a B. Entonces aquí, como menciona, si cada minuto el 20% de las moléculas se transforman de moléculas de A se transforman en B, es más rápida o más lenta esta reacción. Pues vemos que numéricamente es mucho más rápida esta reacción. Partamos ahora de la página 68, que es velocidad de reacción parte 2 y que sigue siendo de la primera semana, donde aquí lo que se pide es que se haga una gráfica y veríamos que esto se simplifica. Vamos a regresar al 10% y seleccionamos las dos primeras columnas, que sería el tiempo y la cantidad de moléculas de A, y con control seleccionamos la cuarta columna, que son las moléculas de B. Y con esto ya podemos decir insertar gráfica de dispersión, tercera opción. Y vean que esta sería la representación gráfica que tendríamos de las moléculas de A y moléculas de B, y vemos que de alguna manera hay una vida media o lo que vamos a analizar en esta actividad. Entonces dice aquí, ¿en qué tiempo aproximadamente las dos cantidades son iguales? En este caso, si lo vemos en la tabla, son iguales aproximadamente en el siguiente tiempo, entre 6 y 7 minutos. Si aquí se dan cuenta, es cuando tendríamos 6.000 moléculas en este intervalo, entre 6 y 7 minutos. Esa sería la respuesta. ¿Qué tiene que ver este valor con el tiempo de la vida media de la reacción? Pues es eso precisamente, que es el tiempo que tardaría para que la cantidad de moléculas de A sea el 50% de las que teníamos inicialmente. Describe cómo continuarías con cada una de estas gráficas posteriores, subirían o bajarían. Si nos damos cuenta gráficamente, esta ya tiende a ser 0 y esta tiende a ser ya 12.000, por lo tanto se quedarían en forma horizontal. Ambas gráficas son exponenciales, es cierto. Nota que una es la reflexión de la otra. ¿Por qué crees que cuando una desciende la otra aumenta? Porque finalmente hay un equilibrio. Nuevamente, la masa y la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y lo único que está sucediendo aquí es esa transformación de moléculas de A en moléculas de B, y siempre hay un equilibrio.
Si se observan, dice, nota que los primeros minutos decrece rápidamente y posteriormente lo hace lentamente. ¿A qué se debe esto? Pues que cada vez hay menos cantidad de moléculas de A que se están transformando también en moléculas de B. Hay una relación directa entre la cantidad de moléculas de A y su velocidad de reacción. Y esto ya podemos ir contestando dependiendo de lo que me va pidiendo en el libro. Y creo que una conclusión es que se habrá notado que el cálculo de velocidad promedio que hicimos en esta actividad es muy similar a la de la pendiente de una recta. Esto es interesante que se comente con los alumnos porque hay que hacer el análisis de la modelación matemática. Por lo tanto, la velocidad es mayor cuando la cantidad del reactivo también es mayor. Y esto hay cierta dependencia. Con esto estaríamos concluyendo la primera semana del mes de febrero del proyecto CAM Hidalgo Química, tercer grado de secundaria.